economía. Sí, porque yo vivo en la misma provincia, pero pues en dos reglas. Claro, porque si vamos a enseñar no me dejas salir también, por favor. Y me sacan 200 proveedores al mes. Y si le das una vuelta, con una que recoger después también ahí. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye desde ahí un poquito, no? Bueno, como estamos en familia tampoco hace falta que subamos mucho el volumen, ¿verdad? En primer lugar quiero agradecer a Tresis el que hayan venido hoy a esta maravillosa ciudad de La Coruña y han disfrutado de este tiempo que es el que solemos tener los 375 días del año. Hemos tenido una comida previa y se nos ha ocurrido, como estamos en invierno, pues comer un cocido. Y hemos pasado realmente calor. Pero bien, superada esa primera barrera de la comida, querría empezar este acto a agradecer a César Berea, delegado de Tresis en Galicia, se le da la posibilidad de que hoy estemos aquí, porque ha sido gracias a él el que podamos contar con el consejero delegado de Tresis, José Miguel Maté, y con el economista. Vais a tener suerte y hoy no he escrito mi intervención, por lo tanto voy a ser muy breve. Simplemente deciros que es una oportunidad importantísima poder escuchar esta charla que en otras ciudades han podido disfrutar y que es la primera vez que se hace en La Coruña. El formato de la charla coloquio es sencillo. Ahora José Miguel explicará un poquito más, pero yo vengo a decir, primero tomará él la palabra, luego tendrán un coloquio entre ellos dos, tenéis unas carpetas con algún papel por si queréis hacer alguna pregunta, que se les pasará y la podrán comentar. El tiempo aproximado de duración es 1 hora, ¿verdad?, la intervención, y luego disfrutaremos de unos 35 minutos para el coloquio. Yo soy cliente de Tresis, gracias a César, y he de reconocer que para mí el año 2017 ha sido un año muy bueno, con un 7% de rentabilidad, una posición muy conservadora. El 2018 ya no me acuerdo, y en 2019 estamos, si se cerrase ahora, yo quedaba por satisfecho. La desgracia es que quedan todavía 10 meses por delante. Veremos a ver qué es lo que hay. Sin más dilación, cedo la palabra a José Miguel Maté y espero que disfrutéis de la charla. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias al foro por invitarnos y por organizar esta charla. Espero que se oiga bien, no sé si tiene un poco de eco, pero bueno. Como bien has dicho, yo voy a hacer una pequeña introducción. Creo que es importante, para ver si lo que decimos tiene sentido o no, mirar al pasado. Estas son charlas que hacemos prácticamente en todas las plazas donde tenemos oficina y en aquellas en las que no tenemos y nos llaman, y encantados de ir. Hacemos un repaso de lo que es la situación de los mercados, es de lo que vamos a hablar principalmente. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de microeconomía, pero sobre todo de aquellos aspectos que influyen en los mercados. Es a lo que nos dedicamos nosotros, a gestionar patrimonio. Es evidente que cuando gestionamos patrimonio e invertimos en los distintos activos financieros, lo que pasa en los mercados financieros nos influye, evidentemente, ¿no? Creo que el diálogo, el coloquio que vamos a tener después, por supuesto vamos a intentar hacerlo breve para poner las cosas en perspectiva y luego, por supuesto, abrir el turno de preguntas, que seguro que es muy interesante para todos ustedes. Para ello, como ya ha dicho José, tienen
papel y boli en las carpetas, tienen una hoja de preguntas, pues un poquito antes de que cuando estemos terminando las recogemos y las formulamos, tratamos de contestar al mayor número posible de ellas. El título de la presentación, Vuelta a los fundamentales, no es casualidad. Lo hemos escogido porque creemos que es lo importante y después de un año, como ha comentado ya en la introducción, complicado para los mercados financieros, creemos que tenemos que poner los pies en el suelo, mirar a los fundamentales, analizarlos muy bien y tratar de gestionar los mercados y los activos en base a estos fundamentales. Vamos a remontarnos al año enero del 2018, hace justo un año, básicamente, donde veíamos un mundo en verde. ¿Qué queremos decir en verde? Un mundo que crecía, un mundo en el que prácticamente todos los países, con muy poquitas excepciones, estaban acelerando su crecimiento. Quédense con esta idea, cuanto más verde mejor. Y como vemos ahí, ese mapa que representa es un agregado de indicadores, lo que representa es el mundo y ese crecimiento en aceleración que teníamos a principios del 2018. Teníamos un dato que para nosotros es muy importante, si funciona el cacharrito, que esto suele pasar, es el efecto tecnología, hay que invertir en tecnología, ya se lo digo como adelanto a lo que vamos a decir después. Digo que teníamos una inflación también en positivo, después de algún periodo, algún año en el que el principal temor de los mercados era la deflación, la entrada en deflación, por aquello del riesgo de caer en algo parecido a lo que sucedió en Japón. Digo que después de esos años en zona cero, en negativo, llevábamos ya 2 años con una aceleración de la inflación, pero inflación muy moderada, en el entorno del 1,4, 1,5 que teníamos al principio de año. Las políticas monetarias, algo ya aburrido, porque llevamos muchos años, desde el 2009, hablando de las políticas monetarias ultra expansivas de prácticamente todos los bancos centrales, se mantenían en ese territorio con la excepción de Estados Unidos, de la Reserva Federal, que ya desde el 2015 había iniciado un cambio en sus políticas monetarias subiendo los tipos de interés. Los otros bancos centrales, Japón y el Banco Central Europeo, lo mantenían en cero o en negativo en el caso de Europa. Los balances de los bancos centrales, otra vez a excepción de Estados Unidos, que ya había lo que se llamaba, o como se traduce, cerrado el grifo a finales del 2015, digo que el resto de bancos centrales seguían inyectando liquidez y aumentando su balance. Además, desde el lado micro, lo que teníamos era una actividad económica muy importante que aceleraba el crecimiento de los beneficios empresariales. Lo que veíamos era mayor actividad y unas expectativas ya para finales del 2017, unos resultados empresariales positivos y unas expectativas de los mismos para el 2018 muy positivos para el conjunto del 2018. Pero hablábamos de riesgos y aquí empezamos a hablar de lo que ya adelantábamos que podía pasar en el 2018. Este señor, le conocen todos, algunos o la mayoría también recordarán esta película, El bueno, el feo y el malo. Y es algo con lo que llevamos utilizando esta imagen prácticamente desde que salió elegido el señor Trump a finales del 16. Decimos que es el bueno, el feo y el malo. ¿Y por qué hablamos del bueno, el feo y el malo? Básicamente porque tiene esos 3 roles o esos 3 papeles en uno solo. Hablamos del bueno del señor Trump porque anunció en su campaña electoral que iba a llevar a cabo una gran reforma fiscal, también dijo que iba a reducir la burocracia y los costes de administración y un montón de cosas en Estados Unidos, también dijo que iba y habló del proteccionismo desde el punto de vista de la política exterior y también decimos, sería la parte mala, por lo que vamos a contar después, y la parte fea, lógicamente una bajada de impuestos tan significativa que no va acompasada de una reducción de gastos en la misma proporción, pues lo que podía llevar a cabo o tener como consecuencia es la parte fea, el aumento del déficit. Este era uno de los principales riesgos que identificábamos en el 2000, a principios del 2018, y vamos a seguir hablando de ello. Hablábamos también de las elecciones en Italia, que tendrían lugar en la primavera, y del riesgo de polarización, no ya de fragmentación, algo a lo que yo prácticamente desde que tengo uso de razón profesional estoy acostumbrado y he escuchado y hemos trabajado con ello. La fragmentación del Parlamento de Italia, sino la polarización. Ese alza de 2 partidos de extrema izquierda y de extrema derecha que sabemos cómo terminó, con la formación de un gobierno en coalición de ambos partidos. Decíamos que era un riesgo, tampoco le dábamos demasiada importancia porque Italia tampoco ha sido o ha tenido
un rol demasiado significativo en los mercados de valores internacionales. Hablábamos, por supuesto, de 3 procesos electorales que iban a tener lugar a lo largo del 18, las elecciones en Rusia, luego pasó lo que tenía que pasar y lo que pasa siempre, gana el señor Putin. Pero hablábamos también de las elecciones en México y del alza también de algún partido, en este caso de extrema izquierda, y luego de las elecciones de Brasil con, en este caso, un partido de extrema derecha. Sabemos lo que pasó, ganó López Obrador y ganó el señor Bolsonaro. Además hablábamos de China, de la eterna cuestión de China y de la eterna cuestión del omnipresente Brexit como un factor de riesgo que ya estaba en los mercados desde mediados del 2016 tras el referéndum de salida en el que los británicos decidieron salir o abandonar la Unión Europea. Hablábamos, por supuesto, del riesgo de China, hablábamos del riesgo de la deuda como principal factor, digamos, de riesgo para la economía global y sobre todo desde el punto de vista del crecimiento. Este señor no es japonés, podría serlo, es obviamente asiático, no encontré una foto de un japonés, es coreano en concreto, pero básicamente el problema de la deuda es global y lo que decíamos es que en algún momento la deuda empezaría a tener un peso significativo, nunca mejor dicho, por la imagen, un peso significativo y actuar de lastre en los mercados financieros y en el crecimiento mundial. En este contexto decíamos que era muy complicado prever o predecir cómo iban a evolucionar los tipos de cambio. Por supuesto, el dólar y el euro y el resto de tipos de cambio, había factores en los dos sentidos y lo veíamos más por el riesgo de los países emergentes porque una apreciación significativa del dólar podía llevar aparejado un riesgo para los mercados emergentes. Hablábamos también de la dificultad del petróleo, del impacto que podía tener desde el punto de vista de la inflación. Hemos visto que esa inflación empezaba a repuntar, pero estaba muy moderada. El petróleo venía de niveles mínimos de $30 el barril. Ya en ese momento estábamos hablando de niveles próximos a los 60, por encima de los $60. Decíamos que desde el punto de vista de la oferta y la demanda no veíamos un riesgo de apreciación del petróleo, pero bueno, podíamos prever un cierto riesgo de que si el petróleo se aceleraba, podíamos ver un cierto repunte de los precios que, a su vez, podía poner presión a los bancos centrales y actuación un poco más acelerada con la subida, la famosa llamada normalización, la famosa subida de los tipos de interés de los bancos centrales. Por último, desde el punto de vista micro, hablábamos de las valoraciones. Y aquí me detengo un segundo porque es importante para ver luego la comparativa en función de lo que ha pasado. Quédense con una idea, esta es la estimación de PER a 12 meses que tenía el mercado americano, los mercados emergentes en último lugar y Europa, con el índice más representativo europeo. Y decíamos, quédense con la idea, cuanto más a la derecha está el circulito, más caro o más caros están los mercados. Poníamos la media histórica, que es en la parte central de esa bolita negra, la media histórica de Estados Unidos en torno a 15 veces ganancias. En enero del 2017 ya veíamos que el mercado estaba caro, y digo porque cuando algo está caro puede seguir caro, igual que cuando está barato puede seguir barato mucho tiempo. Pero veíamos cómo esa bolita se había desplazado a la derecha, es decir, el índice o el indicador norteamericano estaba bastante más caro de lo que estaba en enero del 17 y por supuesto muy alejado hacia la sobrevaloración de la media histórica. Lo mismo pasaba en Europa y lo mismo pasaba en los mercados emergentes, en menor proporción, pero también en ese sentido. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que veíamos o lo que recomendábamos, no me quiero detener mucho, decíamos que en este contexto éramos optimistas con la renta variable prácticamente a nivel global, no lo éramos tanto con la deuda pública por ese riesgo de subida de tipos de interés por parte de Estados Unidos y por supuesto por el nivel tan bajo que habían alcanzado las rentabilidades en el resto del mundo. Veíamos, como he dicho antes, complicado prever los tipos de cambio euro-dólar y decíamos que el petróleo podía ejercer de cierto riesgo desde el punto de vista de la inflación. ¿Qué pasó en el 2018? De manera muy rápida. Primero, la inflación y el petróleo. Vemos la evolución del petróleo desde esos niveles de $60 a los que empezó el 2018. Vemos esa progresiva aceleración, lo hemos puesto juntos, el petróleo y la inflación. Vemos esa aceleración del petróleo que arrastra
de manera bastante evidente a los precios en general, a la inflación. Desde esos niveles del 1,4 con los que empezó el ejercicio, vemos cómo se dispara muy por encima de ese objetivo, muy por encima no, relativamente por encima de ese objetivo del 2% que ponen los bancos centrales o que han puesto los bancos centrales como objetivo de inflación. Vemos que esto pasa prácticamente, lógicamente hay un retraso, pero vemos que ese efecto de subida del precio del petróleo, recuerdo que veníamos de los 30 y pico dólares el año anterior, a principios del año anterior, llega a los 80 y pico dólares a finales de septiembre. Y con ello, la inflación. Lo que pasa después, y es importante para ver cómo reaccionaron los mercados, es una caída en vertical del precio del petróleo y una progresiva caída también, que vamos a ver, de la inflación. Los tipos, esto no quiero liarles mucho para que se fijen, pero básicamente en base también, o siguiendo esa idea que teníamos de que los tipos, las rentabilidades de los bonos podían repuntar, es lo que pasa en la primera parte del 2018, dos primeros toques de atención en los mercados, febrero y octubre del 18, con dos datos de inflación acelerándose en Estados Unidos, con datos de subida salarial en Estados Unidos y también en Europa, que dispara la rentabilidad de los bonos, y recuerden esto, cuando sube la rentabilidad baja el precio de los bonos, esto es importante para lo que diremos después. La rentabilidad del bono alemán, el más representativo en Europa, pasa de niveles del 0,40 a los que empieza el año a niveles cercanos al 0,80. Bueno, un 0,40 no debería significar mucho, ¿no? Bueno, pues eso en precios casi un 3%, algo más de un 3% de caída. Y en Estados Unidos pasa de niveles del 2,50, la TIR del bono americano, a niveles superiores casi el 3,25% en el mes de octubre. Y ven que tienen dos repuntes muy importantes en febrero, en base a ese dato de expectativas de inflación. Voy a repetir mucho lo de las expectativas de inflación y luego vamos a hablar de ello. Expectativas de inflación en febrero y en octubre, repunte muy significativo de las TIRs, de las rentabilidades de los bonos, que llega hasta el 3,25 en el caso americano. En este caso es una caída de casi el 7%, ¿de acuerdo? En precio. Sin embargo, desde octubre lo que vemos es, ¿se acuerdan de lo que pasó con el petróleo y lo que pasó con la inflación? Vemos cómo reaccionan las rentabilidades de los bonos, con caídas desde el 3,23 a niveles del 2,70 en el caso de Estados Unidos y en el caso alemán de niveles de prácticamente el 0,60 a niveles del 0,20. Lo que ha pasado después es que el bono americano ha seguido bajando su rentabilidad y en el caso del bono alemán ya está prácticamente a cero, el 0,10. ¿De acuerdo? Mientras tanto, siento el cacharro porque me hace ralentizarme, pero si vas más rápido tampoco importa, Luis, si me haces el favor. Mientras tanto, lo que ha pasado es una progresiva, ¿se acuerdan del mapa en verde que teníamos a principios de enero? Esto es a principios del 2019, finales del 2018. Ven que ese color tan verde, tan intenso, tan bonito, que hablaba de crecimiento, por lo menos predicciones de crecimiento importante a nivel global, se tiñe, se va poniendo más verdecito, se va agostando, podríamos decir, esas expectativas de crecimiento. Lo que sufren es un deterioro progresivo a lo largo de la segunda mitad del 2018. ¿Vale? El eurodólar, después de un comienzo de año prácticamente hasta la primavera, en la que el euro se aprecia de manera significativa, a partir de esa primavera el dólar empieza a apreciarse de manera muy significativa. Desde niveles de 1,25 llega a niveles de 1,12, 1,14, que es donde está hoy. ¿De acuerdo? Esto es importante también cuando hablemos luego de expectativas de crecimiento. Desde el punto de vista de los mercados de valores, de las bolsas mundiales, lo que vemos esa primera caída en el mes de febrero. ¿Se acuerdan? Expectativas de inflación, repunte de las rentabilidades de los bonos, consecuencia o a continuación caída muy importante de los mercados de valores. Primer toque de atención febrero, segundo toque de atención octubre, y ya a partir de octubre lo que vemos es un desplome de prácticamente todos los indicadores a nivel global. ¿Por qué? Primero, el protagonismo del señor Trump y su guerra comercial. Segundo, la presión sobre el señor Powell, con ese señor Powell, por si no le conocen, presidente de la Reserva Federal. Presión por parte de los tipos de interés, por parte de la inflación, temor a aceleración de las políticas de normalización monetaria, de subidas más intensas de los tipos de interés,
El Brexit ya no solamente alcanzar un acuerdo entre Europa y el Reino Unido, sino el problema de la aprobación de ese acuerdo por parte del Parlamento británico. Seguimos estando ahí, luego podemos hablar. Señor Salvini, también para el que no le conocen, primer ministro italiano. Un pulso clarísimo entre la Unión Europea e Italia. Pulso clarísimo, quiero decir, el señor Salvini se niega, como representante del gobierno italiano, se niega a aceptar los compromisos adquiridos de cumplimiento del déficit, y lo digo también, aviso a navegantes, que hace que se dispare la rentabilidad del bono italiano hasta niveles del 3,70%, veníamos de niveles del 2%. Y eso en términos de precio, si se acuerdan del precio de los bonos italianos, pues significa prácticamente una caída del 10%. Aquí también un dato positivo arrastra en cierta medida, pero muy poquito, al resto de bonos europeos, pero es verdad que hay que recordar que el Banco Central Europeo sigue estando detrás, y en esos momentos lo seguía estando, de todas las compras de bonos a nivel global. Dos crisis, Turquía y Argentina, dos episodios de crisis, uno antes de verano, otro después, que ponen muy nervioso a los países emergentes, la victoria de López Obrador en México, también por la extrema izquierda, y riesgo ¿de qué? Bueno, pues de utilizar o de emplear políticas parecidas a las que tienen algunos de sus vecinos un poquito más al sur, la victoria, por este caso, del señor Bolsonaro en Brasil, de todo lo contrario, políticas ultraliberales que desde luego han sentado muy bien a los mercados de valores en aquel país. Y para terminar el año, la revuelta o las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia, no por el hecho, y lo ponemos, no por la importancia que pueden tener estas manifestaciones en sí mismas, sino por el efecto o la influencia que han tenido ya y que van a seguir teniendo en las políticas teóricamente reformistas del señor Macron. Consecuencia de todo esto, lo que vemos es un desplome de los mercados financieros, una entrada en pánico y el peor ejercicio para los mercados financieros desde el 2008, el peor mercado con caídas de prácticamente superiores al 20% en todos los mercados internacionales, como digo, el peor año desde el 2008. Esto es muy significativo porque en el 2018 hemos tenido datos que no habíamos tenido nunca, como por ejemplo, es anecdótico, pero es la primera Nochebuena en la bolsa americana con resultado negativo. El primer año en lo que llevamos del siglo XX, del siglo XXI, en el que ninguna clase de activo genérico, quiero decir renta variable, renta fija, largo, corto, medio plazo, no ha habido ninguno que haya tenido rentabilidad positiva. Creo que esto es importante también para ver la dificultad que tiene gestionar activos financieros en un contexto como este. Esto lo que ha hecho es que ese entorno idílico que pintaba al principio, ¿se acuerdan? Crecimiento, inflación moderada, políticas monetarias expansivas, digamos que tranquilidad, complacencia, podemos utilizar el término que queramos, con beneficios empresariales creciendo, etcétera, se ha convertido en todo lo contrario. Hemos pasado de un entorno de ensueño idílico, de cuento de hadas, a prácticamente una pesadilla. Lo que se ha generado es una situación de crisis, una situación de miedo, de pánico, una espiral de sentimiento positivo se ha convertido en una espiral de sentimiento negativa. Vamos, pasa si quieres, porque para que no se asusten mucho, este personaje es una película, o es una novela de Stephen King que se llevó al cine, se llama It, Eso, Ello, que básicamente refleja o es un personaje, el malo, Ello, que se alimenta o se retroalimenta del miedo, del temor de los protagonistas. Lo hemos querido poner porque básicamente es algo, o es lo que creemos que ha pasado y ha definido el contexto, el entorno entre los inversores internacionales a nivel global. Lo que hemos pasado, como digo, es más miedo y una espiral que ha ido retroalimentando al resto de inversores a nivel global. Bueno, vamos a hablar ya del futuro. Yo creo que es importante, esto es para poner las cosas en contexto. Como digo, un escenario, un año pésimo para los mercados financieros, unas expectativas desde el punto de vista macroeconómico muy negativas que se ven reflejadas en esta primera imagen. Esto corresponde a la portada del The Economist de octubre, de mediados de octubre, y la siguiente de la siguiente semana. Como ven, la primera no habla de si habrá recesión, dice de cómo intensa será,
y la segunda pinta el mundo en negro, el mundo en 2019 y lo pinta en negro. Vamos a hablar del futuro con Daniel, nuestro economista jefe. Yo creo que es importante ver dónde estamos y cómo vemos nosotros el mundo para luego recomendar o hacer las recomendaciones pertinentes desde el punto de vista de activos financieros, igual que veíamos en ese cuadrito resumen. Daniel, ¿el mundo está en negro o no está en negro? Bueno, muchas gracias a todos. Y yo creo que cuando miramos las expectativas, lo que ha pasado en esos últimos meses del año es que esa percepción de que iba a haber una recesión global, etcétera, pues ahora lo que está pasando es hemos pasado de un shock de optimismo a un shock de pesimismo el año pasado, y ahora lo que se está dando es que, a pesar de que los datos macroeconómicos, acabamos de recibir algunos datos de Estados Unidos bastante pobres, son de desaceleración, no estamos en un entorno similar o recesivo o parecido al de una crisis. Yo creo que... ¿Y por qué se generó ese sentimiento? Yo creo que eso es la parte muy importante de que hayas hablado del año 2018 y del principio del año 2018. Los shocks de euforia siempre generan decepciones exageradas, ¿no? Y si os acordáis, en el año 2017, 2016, 2015, el entorno de riesgo de crecimiento pobre, estancamiento secular del concepto que se utilizaba, etcétera, pues en realidad es en donde nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo en un entorno en el que el crecimiento global no es espectacular, pero tampoco es una recesión, desde luego no una crisis. Un entorno en el que lo que está ocurriendo es que la enorme inyección de liquidez ha perpetuado la sobrecapacidad en los países desarrollados y en los emergentes, y por lo tanto el crecimiento es más pobre, el crecimiento de la productividad es mucho más bajo, y también, por supuesto, la inversión por lo tanto es menor, y digamos que los factores que nos llevan a ver el crecimiento en los próximos años nos indican que estamos en una política en la que tanto los gobiernos como los bancos centrales lo que se han planteado es que los desequilibrios acumulados en los últimos años en las economías pues se desinflen lo más lentamente posible. Y eso lo que genera, por supuesto, es un crecimiento muchísimo más lento. Todo ese crecimiento que estaba basado en unas expectativas sobre China absolutamente imposibles, creo que llevamos alertando sobre China no sé cuánto tiempo, pues ¿qué es lo que ocurre? Si todo el mundo se está aumentando capacidad e invirtiendo para atender a una demanda china que no se genera, no solamente se genera sobrecapacidad, sino que China a la vez exporta desinflación al resto del mundo. Entonces, el entorno es un entorno de bajo crecimiento, baja inflación, bajos tipos de interés. Yo creo que esto es, claro, yo creo que podemos llegar a ser pesados, ¿no? Sí. En nuestro planteamiento. O sea, es evidente la desaceleración. Yo creo que por bloques podemos hablar de la desaceleración de Europa, yo creo que es más que manifiesta. ¿Hasta qué punto son factores coyunturales o estructurales? Podríamos preguntar. Yo creo que son claramente factores estructurales. Yo creo que nadie de los que estamos aquí o que analiza las economías puede negar el hecho de que se ha disfrazado la salida de la crisis vía perpetuar los desequilibrios que nos llevaron a esa crisis. Entonces, era una crisis de exceso de deuda y bajando los tipos de interés y aumentando la liquidez se ha incentivado el endeudamiento. Era una crisis en la que los estados entran en una fase deficitaria y los déficits fiscales y comerciales de muchos estados se han continuado aumentando. Es una crisis, por lo tanto, que se ha, digamos que solucionado o que se ha reducido disfrazando los desequilibrios con una enorme inyección de liquidez. Y eso lo que genera es un crecimiento más pobre. Yo creo que esto es también muy relevante porque vamos a oír en el futuro estimaciones de crecimiento, datos de crecimiento
que no sé si podemos hablar de decepción, porque nosotros lo tenemos bastante claro, ¿no? En nuestro análisis que Europa se desacelera, pero para que estén preparados. Lo que es evidente es que los mercados reaccionan a los datos. Si son mejores, pues lógicamente reaccionan de manera positiva, si son peores lo hacen de manera negativa. Lo importante es estar preparados para estos datos que desde luego no van a ser extraordinariamente buenos en los próximos meses y seguramente años, ¿no? Sin embargo, Estados Unidos crece. Estados Unidos crece, por ejemplo, hemos visto ahora unos datos de ventas minoristas muy malos, muy malos, y sin embargo, esos datos son consistentes con un crecimiento de la economía del 2,5%. Bueno, pues no está nada mal, ¿no? No está nada mal un crecimiento del 2,5% en un entorno en el que lleva la expansión más larga de su historia. Entonces, estamos ahora en una situación en la que si hubiésemos tenido estos datos en octubre o en noviembre, probablemente, disculpadme, hubiéramos visto una enorme caída de los mercados. Pero lo que pasa es que, claro, el análisis es el contrario. Ahora el análisis es, sí, caída de las ventas minoristas, pero consistente con un crecimiento del 2,5%. Oye, 2,5% después de la expansión más larga de su historia y con la eurozona en ralentización, China en ralentización, los mercados emergentes en ralentización, no me parecen unos datos que creo que sean negativos, desde luego, ¿no? Desde luego. Un dato que he insistido mucho durante la primera parte, porque hemos visto cómo reaccionaban los mercados, tanto he insistido mucho el mes de febrero, el mes de octubre, si se acuerdan, los datos de inflación. ¿Qué ha pasado con las expectativas de inflación? Yo creo, no sé si te acuerdas, bueno, te lo sabes de memoria en el gráfico, refleja las expectativas de inflación a lo largo del 2018, esa subida, ese pico en las expectativas de inflación en Estados Unidos y en Europa, y sin embargo vemos como a finales, ya muy a finales del 2018, vemos todo lo contrario, un desplome de las expectativas de inflación. ¿Qué podemos o qué debemos esperar de la inflación? Yo creo que baja inflación es una consecuencia muy evidente de la zombificación de muchos sectores. Si tú inyectas una enorme cantidad de liquidez y bajas muchísimo los tipos de interés, incentivas un tipo de inversión que es de bajísima productividad, ¿no? Vosotros que aquí hay empresarios o inversores, ¿qué tipo de inversión es esa que no es rentable con los tipos al 1%, pero sí al 0,75%? Pues es bajísima productividad y probablemente muy poco orientada a mejoras del tejido productivo. Esa es la primera parte. La segunda parte es que cuando tú inyectas esa enorme cantidad de liquidez con el objetivo de que no se generen el efecto de destrucción creativa que tiene en muchos casos los excesos, primero un exceso, luego una pequeña crisis y por lo tanto se limpia parte del sistema, pues no se limpia. Entonces transferimos sobrecapacidad. La sobrecapacidad, por supuesto, no genera mayor crecimiento, la productividad no crece, la velocidad del dinero no aumenta, la velocidad del dinero es el número de veces que una unidad de masa monetaria se genera Producto Interior Bruto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que está ocurriendo básicamente es que la decisión consciente de que no haya una crisis como la del 2008 también lleva a que no se genere esa inflación que les gustaría tener, ojo, que les gustaría tener a los planificadores centrales, que no significa que no haya inflación, que un 1 y pico % anual durante muchos años, ¿sabes? Es acumulativo, ¿no? El otro día decían, cuidado con lo que esperas. No es una casualidad, esa diapositiva que tú has mostrado, no es una casualidad que mientras nos están diciendo todos los economistas y los fondos internacionales y las entidades internacionales que no hay riesgo de inflación, haya manifestaciones y descontento en muchos países por el alza de los precios. No es una casualidad. Y no es una casualidad porque la inflación es el impuesto de los pobres. Y cuando tú quieres crear inflación, la creas. Otra cosa es que no crees la clase de inflación que te gustaría para desinflar la deuda de los estados. Y eso es lo que no está ocurriendo, ¿no? Efectivamente. Y esto, desde el punto de vista de los bancos centrales, yo creo que podemos pecar de pesados.
Y estoy hablando de los mercados, no de la economía. Lo que está claro es que menores expectativas de inflación, y lo estamos oyendo, corrígeme Daniel, en las declaraciones de los distintos gobernadores de los bancos centrales, me da igual Estados Unidos que en Europa, es que con unas expectativas de inflación menores levantan el pie del acelerador. Claro, eso es lo que podemos esperar, ¿no? Que es exactamente lo que hemos visto a principios de año y de hecho ya a finales de año, ¿no? Fijaos, teníamos unas expectativas entre septiembre y diciembre de entre 3 y 4 subidas de tipos de interés en Estados Unidos, de reducción del balance de la Reserva Federal pues en otros 100 y pico mil millones por lo menos en el primer trimestre, de aumento de los tipos de interés en la eurozona, de finalizar las políticas expansivas por parte del Banco Central Europeo en la eurozona y de normalización en China. Nos hemos olvidado de China en todo esto, que parece como si China me estuviese inyectando cantidades ingentes de dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es lo contrario. Lo que ha ocurrido es que ante una reacción de los mercados más o menos exagerada, los bancos centrales rápidamente lo que han hecho ha sido cambiar su política 180 grados. Hemos pasado de escuchar a un Jerome Powell que decía que no se iba a cambiar el ritmo de subida de tipo de interés, a decir que a lo mejor no había ninguna subida de tipo de interés y que incluso, le oímos ayer, que se podría hasta volver a aumentar el balance de la Reserva Federal. Hemos escuchado al Banco Central Europeo decir que podía volver a introducir mecanismos de liquidez TLTROs, ¿os acordáis de la época previa a Draghi? Y por supuesto el primo décimo sol, el Banco Central de China a finales de diciembre, que ha inyectado más liquidez en la economía en ese periodo que en los 6 meses anteriores, ¿no? Quiero insistir mucho en este concepto, ¿no? El concepto de la liquidez, y ponemos este gráfico porque creemos que es bastante ilustrativo, ¿no? Prácticamente lo que vemos desde esto, si siguiéramos un poquito hacia atrás, desde el 2009, con esa imagen que mostrábamos antes de los balances de los bancos centrales, esto es liquidez inyectándose o llegando al mercado, a los mercados. Eso es prácticamente, que es la imagen previa, ¿no? Es esa manguera que está regando los mercados y que ha provocado ese apetito por el riesgo. Total. Con esa subida, si pusiéramos el S&P, cualquier índice de renta variable americano, el alemán también, un poquito menos significativo el europeo, lo que vemos es una correlación prácticamente perfecta. Cuando a principios mediados del 18 ese grifo parece que se empieza a cerrar, lógicamente por parte de Estados Unidos y en menor medida por parte de Europa, ya hemos visto la consecuencia. Por eso nos paramos en este aspecto, ¿no? La importancia que tiene la inyección masiva de liquidez por parte de los bancos centrales, que como dice Daniel, el relevo ahora mismo lo ha tomado China, pero ya están los gobernadores llamando la atención sobre la posibilidad de volver a las andadas, podríamos decir, Daniel. Fíjate que si veis ese gráfico, la caída de los mercados coincide prácticamente con la reducción de la cantidad de liquidez en el sistema y la recuperación también, con la recuperación de la liquidez, ¿no? Entonces es importante revisar ese factor, ¿no? Porque es un factor que en muchos casos tiene una importancia que puede superar a lo que llamamos los fundamentales. La liquidez es muy fundamental, ¿no? A lo que llamamos los fundamentales macroeconómicos o de beneficios empresariales. Bueno, este amigo que ponemos aquí simplemente trata de reflejar la deuda. ¿Se acuerdan de la persona que estaba, el levantador de pesas que mostrábamos antes? Es lo mismo. Tenemos muy claro que la deuda es uno de los principales problemas a nivel global y esto a finales del 2018 es uno de los factores que más ha pesado en el ánimo de los inversores. Simplemente concatenando dos aspectos: mucha deuda, aumento de los tipos de interés, aumento de los costes de financiación. Ojo, porque esto podría llevarnos a algo parecido a lo que pasó en el 2008. Me siguen en este pensamiento, en esta línea, ¿no? Esto, realmente la deuda es uno de los principales problemas que tenemos, pero sí que nos gustaría, Daniel, analizar
me gustaría que nos explicaras la diferencia entre la deuda que tenemos hoy y la deuda que teníamos en el 2008. El endeudamiento global ha aumentado hasta más de un 300% del Producto Interior Bruto. Y la deuda es como el colesterol. En realidad hay una parte de colesterol bueno y un colesterol malo, ¿no? Cuando tienes demasiado colesterol, pues tienes un riesgo coronario, ¿no? Y cuando tienes demasiado poco, pues también te dicen que tienes que tomar más proteínas, ¿no? Una de las cosas que hablábamos es el aumento tan importante de la deuda global, pero a la vez nos olvidamos a veces de la mejora en cuanto a solvencia, en cuanto a liquidez de las empresas. El endeudamiento de las empresas, esta es la diferencia entre el endeudamiento en el año 2008 de las empresas norteamericanas y las europeas, ha habido una enorme reducción de lo que es el ratio de endeudamiento. Por lo tanto, lo que podemos decir también es que a pesar de que la deuda ha aumentado de una manera muy importante, también nos encontramos con empresas que cuando vamos por sectores pues están mejor preparadas y por lo tanto es más difícil entrar en un entorno como el del año 2008. Si vosotros os acordáis, en el año 2008 no solamente la deuda había aumentado mucho, sino que había empeorado mucho los ratios de endeudamiento, ¿no? Los ratios de deuda sobre EBITDA, deuda sobre activos totales, etc. Los diferentes ratios de solvencia, lo alertaban las agencias de calificación, etc. Lo que está ocurriendo ahora es que es verdad que ha aumentado mucho la deuda, pero en el caso corporativo hemos visto como ese nivel de endeudamiento pues es razonable. Estamos hablando, fijaos, de unos niveles de endeudamiento, este es el S&P 500 y el Stock 600, y lo que veis es que estamos hablando de un nivel de endeudamiento pues de 2,8, 1,3 veces EBITDA. Bueno, pues eso, estamos hablando de niveles que son perfectamente manejables y por lo tanto mucho más complicado que se genere una crisis tipo 2008. Insistimos en este aspecto porque era uno de los factores o de los comentarios que oíamos a finales del 2018. Esa portada en negro del The Economist, si la leyéramos por dentro y leyéramos algunos de los artículos, hablaban de la deuda y de las dificultades que podría engendrar para el crecimiento y por tanto provocar otra crisis por el tema del endeudamiento, y por eso queremos traer esta imagen, porque es muy distinto entrar en un aspecto, en un momento de desaceleración con una deuda de 9 veces sobre el beneficio que hacerlo con 3 o 2 veces y media o incluso 1 vez y media como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Daniel, beneficios empresariales. Yo creo que es muy importante destacar una anomalía que vivimos en el 2018, por lo menos así lo entendemos. Yo creo que es la primera vez desde que tenemos datos que con un crecimiento de los beneficios empresariales los mercados de valores han tenido una caída. Normalmente cuando suben los beneficios sube la bolsa, cuando bajan los beneficios baja la bolsa. ¿Qué podemos, conclusiones y por supuesto consideraciones? Sí, lo primero es obviamente que el año pasado, cuando se contrajeron los índices bursátiles, pues resulta que muchos índices y muchos sectores sí se hicieron más baratos. Cosa que no ocurrió, y de nuevo volviendo al ejemplo del 2007-2008, no ocurrió en el 2007-2008. 2007-2008 era una época, sobre todo el 2007, era una época en la que subía mucho la bolsa, pero los beneficios empresariales eran atroces, absolutamente infumables. Y además, muchos de ellos comprados a múltiplos de absoluta fortuna, ¿no? Es decir, no es solo el crecimiento de beneficios orgánicos era muy pobre, había mucho crecimiento por adquisiciones a múltiplos de oro. Yo creo que lo que nos hemos encontrado el año pasado es exactamente lo contrario. El año pasado vimos crecimiento de beneficios empresariales, pero vimos crecimiento de beneficios empresariales fundamentalmente orgánico, o sea, el crecimiento inorgánico, el crecimiento vía M&A ha sido mucho menor, pero además, lo que tú decías, que los múltiplos han mejorado, ¿no? Yo creo que esto es la misma idea, ¿no? Con la evolución de los beneficios por acción, tanto en Estados Unidos como en Europa. Vemos que si los beneficios de las empresas, los
especulación, que al final es lo que nos queda a los accionistas de las empresas sube, pues lo lógico es que las cotizaciones aumenten, ¿no? Lo que vemos ahí, sobre todo en Estados Unidos, es un comportamiento totalmente anómalo, como decimos, con una subida todavía de los precios de accionistas en Estados Unidos como en Europa y una caída de las cotizaciones muy pronunciado, como hemos dicho antes, de prácticamente o superiores al 20%. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de este dibujito? Les decíamos, cuanto más a la derecha la bolita roja, más cara está la bolsa. Por decirlo de alguna manera, este es solamente un indicador. Hablamos de PER estimado a 12 meses. Fíjense lo que provocó la caída de los mercados en esa última parte del 2018. Vemos cómo esa bolita que estaba claramente a la derecha, claramente sobrevalorada, o representaba o indicaba una sobrevaloración de los mercados, a finales del 2000, a principios del 2019, se ha desplazado claramente a la izquierda y se ha situado por debajo de las medias históricas de cada uno de los mercados que representan. Esto es muy importante desde el punto de vista del sentimiento. No es lo mismo invertir en un activo que sobre el papel está caro, y ya digo que puede estar caro mucho tiempo, y puede estar barato mucho tiempo. Y además, importante, por ejemplo, pues claro que no es lo mismo que haya una revisión a la baja de los beneficios empresariales, de las estimaciones de beneficios empresariales, que se esperaba que crecieran un 12% y ahora en Estados Unidos se espera que crezcan un 7 o algo así, pero sigue siendo un 7. Es que, volviendo al ejemplo del 2008, era estimaciones de crecimiento de doble dígito a estimaciones de crecimiento negativo. Yo creo que ese es un elemento que también, digamos, en detalle genera una diferencia, ¿no? Bueno, vamos a entrar en los riesgos, ¿no? Porque les decíamos el año pasado que valorábamos una serie de riesgos. Aquí, al final, tenemos que valorar, ¿no? Estos riesgos, que podemos hablar de algunos de ellos, están en la parte izquierda, y los fundamentales podemos verlos por el lado de la derecha. Hemos resumido: crecimiento económico moderado, pero crecimiento todavía a nivel global, inflación muy moderada, las expectativas de inflación son moderadas, los bancos centrales, precisamente a consecuencia de estas expectativas de inflación, no van a acelerar, y lo que están diciendo es precisamente lo contrario, no van a acelerar sus políticas de subidas de tipos de interés, de normalización. En fin, esos son los aspectos fundamentales, pero al mismo tiempo tenemos riesgos, ¿no? Podemos resumirlos también. Sí, bueno, yo creo que, claro, por supuesto, hay siempre riesgos de algo que nadie espera, ¿verdad? Pero en general, los riesgos que se están poniendo encima de la mesa son fundamentalmente políticos, ¿no? Y son fundamentalmente, pues, cuestiones que están orientadas a reducir la expansión de múltiplos de los activos de riesgo. Si la negociación entre Estados Unidos y China, que parece que va lenta, pues no llega a su fin y vuelve a hacer, pues obviamente es negativo para el sentimiento del mercado en general. El tema de Italia es ya más una cuestión de recesión que de problemas. La eurozona como factor de bajo crecimiento también, obviamente el Brexit y unas elecciones europeas que puede ser pues un catalizador negativo en cuanto a los temas políticos. Entonces, la parte izquierda es muy política, ¿verdad? Y la parte derecha está más orientada a esas grandes tendencias que siguen inexorablemente a pesar de los políticos, ¿no? Avances tecnológicos ahora de la clase media, el aumento de la clase media en los países emergentes y la longevidad en los países desarrollados como factores importantes. Y bueno, pues un crecimiento moderado, no optimista, no brutalmente optimista, pero un crecimiento, ¿no? Bueno, al final haré el resumen de cómo vemos el 2019. Es verdad que partimos, ya lo adelanto, o sea, estábamos con este escenario. Lógicamente depende de hacia dónde se incline el sentimiento de los inversores. Si pesan los fundamentales, claro, nosotros hemos llamado a esta charla o este conjunto de charlas vuelta a los fundamentales. Creemos que si los fundamentales son los que dirigen el mercado,
nuestra visión del mercado era a principios de 2019 positiva, de recuperación, de una moderada recuperación y un moderado optimismo. Eso es el inicio. Lógicamente estamos ya bien entrado febrero, el mercado ha reaccionado de una manera muy positiva, ahora hablaremos del futuro, pero lógicamente tenemos esos dos pesos, ¿no? ¿Quién esos dos, digo, ámbitos, el político, el de sentimiento o el fundamental? Tengo un montón de preguntas y un montón de preguntas interesantes que les agradezco, vamos a agradecer muchísimo porque creo que son bastante completas. Algunas yo creo que vamos a tener alguna dificultad de contestar. La primera de ellas es prácticamente contestar o preguntar de nuevo lo que hemos dicho, pero es, como resumen, puede haber tormenta perfecta, Brexit duro, falta de acuerdo entre Estados Unidos y China, polarización en el Parlamento Europeo, subida de tipos de interés de la deuda, petróleo caro. Todo en uno. Bueno. A ver, es interesante cómo ha formulado la pregunta porque esa combinación es imposible y lo tenemos que entender, ¿no? Es decir, ¿verdad? Puedo tomar esta, dice Brexit duro, falta de acuerdo de Estados Unidos en China, polarización en el Parlamento Europeo, todo eso puede pasar, por supuesto que puede pasar, los políticos siempre hay gente con sus cosas, ¿no? Nunca sabemos. Bien, todo eso puede pasar. Ahora, lo que no puede pasar es que si eso ocurre, haya subida de tipos de interés y petróleo caro. ¿Lo entendéis? Entonces, tenemos que entender que en todo este proceso más complejo, ¿no? Y menos de exuberancia irracional en el que nos estamos moviendo, pues no se pueden dar factores que se contrarrestan en sí mismos. La Unión Europea, si va a entrar en un proceso de ralentización mucho más profundo y con estos riesgos, claramente, como uno de los principales importadores de petróleo, no va a liderar el precio del petróleo al alza, etc. Por lo tanto, yo creo que los riesgos políticos existen, por supuesto. Nadie sabe, porque los tiempos de los políticos no son los tiempos de los mercados, ni deberían serlo tampoco, ojo, no estoy diciendo que tengan que serlo. Pero si ocurre todo eso que está diciendo la persona de la pregunta, la política de los bancos centrales va a ser todavía más acomodaticia, no va a ser menos acomodaticia, ¿no? Bueno, hay preguntas interesantes. Hay varias relacionadas con Galicia. Muy bien. A ver, economía local en Galicia dependiente del sector naval, Ferrol, automovilístico Vigo, un escaso peso industrial en la media nacional. ¿Cuáles serían sus medidas, posibilidades de diversificación? Entiendo que es. Luego hay otra, esto se repite en algún caso con Galicia, digo la pregunta. Tiene capacidades y competencias también en textil, automoción, alimentación, agricultura, forestal, pesca, naval. ¿Qué caminos podría seguir para convertirse en un polo industrial del noroeste? Hay una pregunta que es más una invitación a leer sus recetas más que las mías, pero no, está muy bien, seguro que no pues será muy interesante, pero estoy arriba yo y entonces, ¿cuál es a ver, qué es lo que tiene que hacer Galicia y qué es lo que no hace no solamente Galicia, sino muchas regiones de España? Galicia no va a aumentar los salarios, la productividad, el crecimiento y la atracción de capital subvencionando los sectores de baja productividad y penalizando a los de alta productividad. Es así de sencillo y así de difícil. Porque todo, claro, y yo no sé cuántos años puedo llevar diciéndolo, pero si tú te dedicas a subvencionar sectores que llevan muchos años, no es una cuestión de que se nos haya ocurrido este año, subvencionar sectores que están en sobrecapacidad en el mundo y que tienen muy baja productividad y tienen muy bajos salarios, lo que vas a tener son una industria que no va a traer empleo, no va a traer capital, porque ya existe sobrecapacidad. No es que digas, oiga, es que nosotros vamos a hacer los barcos que no está haciendo el resto del mundo. Pues es que hay sobrecapacidad en Corea, hay sobrecapacidad en Noruega, hay sobrecapacidad en los astilleros de todo el mundo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es lo contrario. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. ¿Es fácil? Eso es una pregunta para los políticos.
Pero tenemos que hacer lo contrario, lo que tenemos que hacer es dar facilidades, precisamente. Claro que tiene todas esas opciones Galicia, pero esas opciones no van a venir si los sectores que pueden ser los que sustituyan y lideren cuando, a medida que van convirtiéndose en menos importantes los sectores tradicionales, los estamos ahogando. Pues oye, yendo al gobierno de la nación, pues le pones la tasa mal llamada Google, que es la tasa Daniel y la tasa José Miguel, al sector tecnológico, va a invertir en tecnología aquí, Rita la cara entera, claro. Y entonces dirán, oh, Dios mío, no se crea empleo de calidad, y sobre todo subvencionan una industria que no solamente no paga impuestos, sino que encima paga 1.000 euros al mes. Es fantástico esto. Entonces, yo lo siento, pero esa es la solución. Es así de duro, lo puedes repetir una y otra vez, y no se hace, y no se va, y probablemente no se vaya a hacer. Yo digo que esa es la única solución. Complicado. Hay varias preguntas relacionadas con las políticas monetarias de los bancos centrales, la inyección de liquidez, si realmente ha llegado o no ha llegado, esto podríamos estar una tarde entera, pero lo haremos breve seguro, si podríamos llegar, si realmente ha llegado a los ciudadanos o simplemente ha servido para los bancos y estos a su vez comprar la deuda pública. Y hay una muy interesante que es, consideran que la salida de esta situación de bajos tipos de interés va a ser sin daños colaterales. Bien, ¿ha llegado a los ciudadanos? Por supuesto. Por supuesto que ha llegado. La idea completamente maniquea de que la política monetaria no ha tenido ningún efecto sobre los ciudadanos, se le han quedado los bancos para comprar deuda pública y forrarse. Primero, los bancos, los beneficios de los bancos son un desastre. Segundo, la deuda pública que han comprado, ¿para qué se creen que sirve? Para pagar las pensiones, para pagar la sanidad, para pagar la educación. Claro que ha llegado a los ciudadanos. ¿Se creen ustedes que si no llega a haber una inyección monetaria íbamos a estar gastando la monstruosidad que vamos a gastar a pesar de que no se aprueben estos presupuestos de escándalo de ayer? Claro. Entonces tenemos que ser conscientes, pensamos que la inyección monetaria es algo así como que te vayan a regalar dinero, ¿no? No, la inyección monetaria es que lo que tú hasta ahora has estado acostumbrado a recibir continúa recibiéndose a pesar de que tu déficit fiscal y tu déficit comercial pueda estar empeorando, ¿no? Entonces, claro que le ha llegado a los ciudadanos. Otra cosa es si es bueno que sea así y si tiene efectos colaterales. Y tú decías, ¿cuál es el efecto colateral? Normalizar sin efecto colateral no existe. No existe. Podrán juntarse todos los planificadores centrales y todos los bancos centrales, todos juntos en Davos con mucho frío y con mucho dinero, y decir que no va a haber impacto. Siempre lo hay, porque lo que tú has hecho ha sido el exceso de riesgo que tomaba el sector privado, lo está tomando ahora los bancos centrales. Entonces, se ha disfrazado en la salida de la crisis, precisamente para que no le doliese, o que le doliese lo mínimo posible. Aquí hablamos de crisis, no sabemos, como decía un amigo mío mexicano, ustedes no saben lo que es una crisis, ¿no? Entonces, claro que va a tener impacto, claro que va a tener impacto. Por eso es tan difícil, porque no saben cómo salir de esta política monetaria sin que tenga impacto, porque es en sí mismo un oxímoron, es imposible que pase. Es que el dato, yo creo que por apuntar un poquito más, ¿no? ¿Ha llegado o no ha llegado? Pues si el coste de la deuda española en el 2010 era del 4%, total de la deuda viva era del 4,15, 4,20%, ahora mismo estamos en el 2,40 aproximadamente. Imagínense si esto se revierte, que es el riesgo de Italia, ¿no? El evidente riesgo de Italia, con una deuda que en lugar de ser del 40 y pico por ciento del PIB es del 100% del PIB, en el caso italiano el 140, ¿no? Pues imagínense, esos daños colaterales son más que evidentes, ¿no? Y me dice, ¿no ha llegado a los ciudadanos? Pues el otro día me decía una señora muy amable que se me acercó, me decía, es que claro, estoy pagando un 1,9% por la hipoteca. ¿Un 1,9%?
y dice que no le ha llegado. Claro, vamos, eso es parte, ¿no? O sea, y el hecho de que en España no se han recortado las pensiones, en España se siguen pagando unas pensiones que no se hubieran podido pagar en una situación normal, o sea que claro, vamos que se ha llegado. Hay, en línea con esta situación de los tipos de interés, hay una cosa más concreta, preguntan sobre la curva, la situación de no inversión, habla del diferencial entre 2-10 años y relaciona con el sector financiero, que yo creo que es algo que también conviene insistir, ¿no? en la salud del sector financiero y lo que podemos esperar del sector financiero. Pregunta qué puede indicar este aplanamiento de la curva por un lado, lo traduzco y lo simplifico, y qué impacto puede tener esta situación de tipos en los bancos, sí. el sector financiero. El aplanamiento de la curva de tipos, que significa que tú pagas prácticamente lo mismo por 2 años que 10, que 30, históricamente ha sido un indicador de recesión. Pero claro, históricamente no hemos tenido una situación en la que los bancos centrales estaban manejando la curva y además estaban inyectando, sin haber recesión ni crisis, centenares de miles de millones todos los meses. Entonces, en realidad, el aplanamiento de la curva lo que te está indicando es la bajísima probabilidad de aumento de la inflación. ¿En qué afecta eso al sector bancario? El sector bancario, con todo mi cariño, con baja inflación y bajos tipos, pues no le va muy bien. Pero había una canción que decía "Careful what you wish for", ¿no? Cuidado con lo que pides. Es lo que pidieron. Querían estímulos, estímulos tienen amigos. ¿Sabes? El sector bancario se pasó años exigiendo, por favor, un estímulo como el norteamericano. Lo tienen ustedes mismos, Pero baja inflación y bajos tipos de interés vamos a tener durante muchos años, y eso obviamente no hace que los márgenes de intermediación suban, no hace que los ratios de préstamos de difícil cobro se elimine, no hace, claro, o sea, no puedes pedir por un lado esa inyección de liquidez y por otro lado que aumenten tus márgenes o tus beneficios, ¿no? Creo que es importante también hablar como accionista de los bancos, ¿no? Claro. No voy a hacer lo que he hecho durante muchos años, que es decir que levanten la mano los que todavía tienen acciones bancarias en sus carteras. No lo voy a hacer. Si quieren podemos hacer la prueba, pero ¿qué impacto y cómo puede afectar este entorno? Porque no es solamente el tema de los tipos de interés lo que afecta a los bancos, ¿no? Es que no es solo los tipos de interés. O sea, los bancos son entidades maravillosas, estupendas, que tienen un negocio estupendo, pero la tecnología, la competencia, el cambio de patrón de crecimiento, todos estos factores reducen su poder de mercado, su presencia de mercado, poder, presencia y margen. Y por lo tanto, pues en realidad lo mismo que le ha pasado a las grandes empresas de telecomunicación, lo mismo que le ha pasado a las grandes empresas eléctricas, son empresas que continuarán existiendo, continuarán ejerciendo su actividad, pero no van a volver a tener la situación que tenían. ¿Qué es lo que pasa? Pues eso, sus beneficios son menores, su rentabilidad es bajísima, la rentabilidad sobre activos tangibles de la banca es bajísima. O sea, para que se hagan ustedes una idea, un banco europeo el 1 de enero empieza perdiendo dinero. Empieza perdiendo dinero. Entonces tiene que hacer todo lo que pueda del 1 de enero hasta el 31 de diciembre para pasar de negativo a positivo. No empieza ganando. Entonces, tenemos que ser conscientes de la bajísima rentabilidad sobre activos tangibles y tenemos que ser conscientes de la altísima cantidad de préstamos de difícil cobro. A la vez, en la parte positiva, los bancos han estado aumentando su capital de manera admirable en un entorno de baja inflación, bajo crecimiento y bajos tipos de interés. Por lo tanto, como inversores, a lo mejor la oportunidad está en los bonos, que es los que se benefician de una mejora de la capitalización. Pero las acciones, cuando tú estás aumentando capital y reduciendo, pues es complicado. Es importante también, ¿no? Digo, porque muchas veces
los medios, ¿no? Ya han sido seleccionados como el patito feo, los bancos, ¿no? Es la culpa de todo aquí en los bancos. Los beneficios de la banca han crecido. Bueno, claro, han crecido, entre otras cosas, porque el capital que han puesto encima es enorme, ¿no? Entonces, y sobre todo, cuando uno lee los beneficios de la banca se disparan no sé qué, y dices, un momento, los beneficios de la banca se disparan no sé qué porque el año anterior provisionaron y este año no han provisionado. Y si no provisionas, pérdidas por los activos tóxicos siguen en el balance. Entonces, ojo con esas, muchísimo cuidado con los bancos. Ese no se cuenta, ¿cuántos años llevamos? Pues muchos. Mucho. Y seguimos, y nos siguen preguntando, ¿no? Hay muchas veces que no están baratos. Los bancos, perdona, los bancos no están baratos. ¿Ok? Por favor, los bancos no están baratos. Los bancos a lo mejor no están caros, pero baratos no están. Un activo que genera rentabilidad sobre activos por debajo de su coste de capital no es un activo barato. Será un activo de trading, muchas cosas, nadie me lo voy a criticar, las cosas que están haciendo bien, pero los bancos no están baratos. Yo voy a ser más bondadoso, ¿eh? A lo mejor están baratos, pero van a seguir estando baratos mucho tiempo. Otra forma de verlo. Ojo, yo soy más optimista. Otra forma importante de verlo, no, muy importante. En el mercado actualmente, los activos de mayor riesgo son los que parecen ópticamente baratos. Los cheap for a reason, las trampas de valor, los conglomerados dinosauricos. Esos son los activos más peligrosos, porque lo que les está pasando simplemente es la evolución, ¿no? Los dinosaurios son muy grandes y cuando mueven la cola hacen mucho ruido, pero desaparecen, ¿no? No digo que los bancos vayan a desaparecer, ojo, para nada. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser muy cautelosos con eso que nos dicen que está baratísimo, cuando lleva baratísimo 20 años. Porque entonces es que no está barato, ¿de acuerdo? Una muy fácil para bajar la tensión de los bancos, sí. Que nos venimos arriba y nos ponemos ¿hasta cuándo la alta volatilidad? Esto me encanta. ¿Hasta cuándo la alta volatilidad? La volatilidad es bajísima. La volatilidad está a mínimos históricos, señores. Ese es otro problema. Nuestra tolerancia al riesgo, a la volatilidad, es cada vez menor. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de riesgo está nublada por la política de los bancos centrales. A mí me llamaron de una televisión hace relativamente poco para hablar sobre el colapso de las bolsas, ¿no? Digo, ¿qué colapso? ¿No? Y me dice, no, es que ha caído un 2%, un 2%, ¿y qué voy a decir? ¿Sabes? Pues que han caído un 2%, no pasa nada, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautelosos porque, nos dicen, no, riesgo de alta volatilidad. No, la volatilidad es bajísima. 2, cuando la política de los bancos centrales hace que los activos más seguros, el bono a 10 años de Alemania, el bono a 10 años de Estados Unidos, estén extremadamente caros, si el bono a 10 años de Alemania te da el 0,11 y algo te da el 4, el nivel de riesgo que tiene el 4 es muchísimo mayor al que percibes. ¿Entendemos esto, no? Yo creo que es muy importante, aquí hago un pequeño paréntesis, tener muy claro cuál es nuestro horizonte de inversión, cuáles son nuestros objetivos a la hora de invertir, para qué estamos invirtiendo. Porque si, y esto es verdad que es una anomalía, pero ya no es una anomalía coyuntural, esto va a estar aquí durante mucho tiempo, es decir, los tipos de interés cero o negativo, y tenemos muchos tipos de interés en negativo, hacen que asumamos riesgo. Y ese riesgo es lo que nos hace percibir movimientos como los que hemos vivido de altísima volatilidad. Igual yo me traiciono también al hablar y digo que vamos a tener picos de volatilidad con todos estos acontecimientos de la izquierda, que no les quepa la menor duda que a lo largo del 2019 vamos a tener picos de volatilidad, porque todas estas cosas las vamos a ir siguiendo y ahora que las seguimos al minuto, las distintas noticias nos van a provocar esos picos de volatilidad. Pero ojo, y cierro ya el paréntesis, con estar en el perfil y tener la estructura de cartera que realmente tenemos que tener de cara al medio y largo plazo. Esto creo que de verdad que es
muy importante. Cierro el paréntesis. Y sobre todo cuando pensamos en la alta volatilidad, en el alto riesgo, en la incertidumbre, todos los que estamos aquí en esta sala, los más mayores como yo, los más jóvenes, todos hemos visto periodos con muchísimo mayor nivel de incertidumbre que el que tenemos ahora. Esos riesgos que tenemos aquí a la izquierda son una broma comparados con los que vi yo cuando empecé a trabajar. Yo empecé a trabajar con la guerra de Irán. Son una broma comparado con las Torres Gemelas, son una broma comparado con la crisis argentina, con la crisis.com, con la crisis rusa. Hemos visto periodos muchísimo más. No crean que estamos en una época de altísima incertidumbre y que antes era todo sencillo. No es correcto, ¿no? Sino que, y eso no nos puede sacar de decir, bueno, qué oportunidad para buscar valor, ¿no? Tengo varias preguntas, voy a ir de lo más lejano a lo más próximo para ir centrándome en 3 o 4 preguntas que están relacionadas con España. Una que es también complicada, pero bueno, de Europa, ¿cómo ve la economía en los próximos, la economía europea tras la salida del Reino Unido en los próximos 3/5 años? Creía que eran los 315 años siguientes, menos mal. Y ya es difícil predecir lo que va a pasar en el próximo año, imagínate, bueno, la broma, 3-5 años. Yo soy bastante optimista con el tema del Brexit. Y os voy a decir por qué. Porque yo me acuerdo, y creo que todos los que estáis en esta sala, lo que pasa es que a veces nos olvidamos de la negociación entre la Unión Europea y Suiza. Y yo me acuerdo cuando decían que Suiza se iba a quedar sin bancos, que se iban a ir todas las empresas de Suiza, que se está diciendo ahora con el tema del Brexit, que los supermercados suizos no iban a tener comida. Sí, y va a haber una negociación. Y va a haber una negociación y va a haber un resultado que va a ser relativamente bueno para las dos partes. Lo cual no significa que eso vaya a hacer que la Unión Europea crezca a tasas a las que no puede crecer por una cuestión ni de demografía, ni de productividad, ni de atracción de capital. No puede. Es una cuestión bien evidente, ¿no? Entonces, eso no quita las cosas positivas, pero tenemos que ser conscientes que la Unión Europea no es Estados Unidos, no es una economía dinámica y no es una economía que tenga a su favor ni los costes energéticos, ni la demografía, ni la tecnología. Esas son 3 carreras, no carreras, son 3 factores que la Unión Europea no es que esté perdiendo, es que nos ha presentado, ¿no? Muy rápidas y ya vamos a España. Me han pasado más preguntas. Muy rápido. ¿Cómo vemos las FANG, el oro, el petróleo? Y si hay que comprarse una casa. Hay que comprarse una casa. Bien, voy a empezar por el fin. ¿Hay que comprarse una cosa? Si se la puede permitir, sí. Claro, como toda la vida. Yo me compré una casa antes de que pinchara la burbuja inmobiliaria, pero como la podía permitir, y vivo en ella y no pasa nada, ¿no? Eso no significa, o sea, depende cómo, de cómo lo compre y lo apalancado que lo compre, ¿no? Si se lo puede permitir, se puede permitir a deuda. Si le pasa como le pasa a esa señora tan amable que se me acercó, que me dijo que si le sube la hipoteca del 1,9% al 2% va a tener problemas, entonces tiene usted un problema, ¿de acuerdo? Bien, si se lo puede permitir, sí. Oro. El oro es un buen activo para preservar valor, pero si el entorno que nosotros pensamos es un entorno de bajo crecimiento, bajos tipos de interés y baja inflación, el oro no suele funcionar, porque el oro funciona cuando hay riesgo de alta inflación. El oro suele, claro, es para protegerte, ¿no? Y tampoco vemos una crisis tipo 2008. Entonces, pero oye, es un activo que está ahí, 1250, 1350, pues no está mal como activo, digamos, refugio, pero es un activo refugio, ¿de acuerdo? Las FAN son empresas que hay que ver, primero no hay que juntarlas, ¿vale? A mí me molesta mucho poner a Facebook y a Netflix al lado de Apple y de Amazon, ¿no? Porque estamos hablando de empresas que ganan dinero con empresas que consumen caja. Entonces, yo creo que hay empresas tecnológicas con un enorme potencial, pero están
A mí me gustan menos estas fan, pues me gustan más, pues por ejemplo, empresas tecnológicas que están más orientadas a innovación, etcétera, y que tienen negocios en los que generan caja, generan cash flow, no tienen deuda, maravillosas hay en Estados Unidos, muchísimas, estamos hablando de cientos, ¿no? El petróleo. El petróleo está en la misma situación que estaba el carbón a finales de los años 70. Está gradualmente perdiendo peso e importancia dentro de la matriz energética. Además, como Estados Unidos ya no es el principal importador, el factor geopolítico cada vez importa menos. Cuando viene la OPEP y te dice vamos a recortar producción, recortan producción y te cae de 80 a 53, te lo dice todo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que el petróleo está perdiendo predominancia y que la tecnología es imparable. Todos los años, más o menos, según la IEA, se pierde una Suecia de demanda potencial de petróleo. Eso está muy bien para nuestros hijos, ese niño tan guapo que está ahí, o niña, preciosa, es una maravilla, ¿no? Que el carbón y el petróleo vayan desplazándose de la matriz de energía primaria y que el transporte pues vaya a ir poco a poco, siendo eléctrico, siendo otras cosas, ¿no? Muchas preguntas de España. Eso seguro. De las medidas, cuáles podrían ser las medidas que tendría que tomar un futuro gobierno, si las medidas como el salario de 200 euros, vamos, de lo que sea, el SMI de 900 euros activa la economía, en fin, España, 3 palabras de España. Bueno, yo creo que España, no tan mal como los españoles pensamos, pero el salario mínimo interprofesional activa la economía. Si subiera el salario mínimo interprofesional activase la economía, lo subías a 5.000 euros y todos felices. Pues no, claro que no. Es un concepto completamente equivocado de coste-beneficio. El salario mínimo interprofesional no negociado, ojo, que es lo que está ocurriendo en España, es extremadamente negativo. Para empezar por los agricultores, ¿no? Un kilo de tomate le cuesta hoy a un agricultor en Almería un 23% más, no solamente por la subida del salario mínimo interprofesional, sino por la subida que ha venido concatenada de los impuestos al trabajo, porque es que el cuento chino aquí ha sido hemos subido el salario mínimo y lo que en realidad nos han hecho, nos han metido un agujero a todos y cada uno de los asalariados entre un 7 y un 14%, ¿no? Las medidas. A ver, España tiene todos los ingredientes para ser uno de los países que sea punta de lanza de la revolución tecnológica para la Unión Europea. Tiene todos los ingredientes porque es un país en el que tiene ciudades maravillosas como esta, en el que tiene gente maravillosa como nosotros, tiene unos costes razonablemente baratos y una calidad de vida espectacular. Tenemos que facilitar vía regulación, vía administración, la inversión tecnológica y tenemos que facilitar que las empresas en España, que son extremadamente pequeñas, crezcan. Nosotros no nos podemos pasar todo el día diciendo la estupidez de que recaudamos poco cuando tenemos empresas que son microempresas y cuando tenemos el doble o hasta en algunos casos casi el triple de paro que los países con los que nos comparamos. Tendremos que reducir el paro y aumentar las empresas para recaudar más. No se recauda más subiendo los impuestos. No podemos meternos en una espiral argentina que tiene la mayor presión, la mayor cuña fiscal. Cuña fiscal es lo que pagamos de impuestos con respecto a lo que ganamos, y luego tiene una presión fiscal que es aparentemente baja. La presión fiscal es un ratio recaudatorio, significa ingresos fiscales sobre PIB. Lo que a ustedes y a mí nos importa es la cuña fiscal, es lo que yo pago de impuestos con respecto a lo que yo gano. España tiene una cuña fiscal muy alta y una presión fiscal aparentemente baja. La razón por la que es aparentemente baja es porque ahogamos a las empresas y ahogamos a las familias, porque hay 2 millones de personas que están en el paro. Y lo que hay que hacer es acabar con el paro, acabar con esa espiral de microempresas tan pequeñas. Tenemos unas empresas grandes, aquí está todo el mundo quejándose de las grandes empresas, y en España no hay grandes empresas. Nuestras supuestamente grandes empresas son enanas.
a nivel global, no cuentan. Una, a lo mejor, perdonadme, no voy a ser tal, pero no es un factor importante. Entonces, tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip de ser una combinación de árbitro de fútbol e inspector de Hacienda a crear empleo y crear mayores y mejores empresas. Perdonadme y ya acabo. Hay que bajar los impuestos para recaudar más. En España no se va a recaudar más subiendo los impuestos. Cuando subió los impuestos el Partido Popular, se retrasó 1 año y medio la recuperación. Fue un enorme error que luego intentó solventar y ahora lo que queremos es poner nosotros collo. No se puede hacer eso. Vamos a terminar. Simplemente os he prometido que iba a decir cómo veíamos desde el principio de enero los distintos activos. Veíais ese verde, que te quiero verde, que teníamos a principios del 2018. Como veis, desde el punto de vista de la renta variable, decimos ahora que somos neutrales. Eso no quiere decir que veamos pérdidas, no quiere decir que simplemente que no estamos sobreinvirtiendo en la renta variable, porque lo que vemos es riesgo por todos esos factores que decíamos antes, riesgo de que tengamos correcciones en algún momento, pero tampoco nos estamos saliendo de la renta variable. ¿De acuerdo? Vemos riesgo, eso sí, por la deuda pública, igual que veíamos en el año 2018, esos tipos de interés, en el caso de Alemán, al 0%, el 1,25% en España no nos merece la pena, el riesgo y la recompensa es asimétrico, hay muy poquita recompensa para tener muy poca rentabilidad con mucho riesgo, por tanto no queremos estar ahí, aunque desde el punto de vista táctico, si vemos movimientos como los que vimos en Italia o en España, que pudiéramos ver por cuestiones políticas un repunte de las TIRES, pues lógicamente trataríamos de aprovecharlo, pero desde luego de manera estructural no queremos estar. Sí que puede haber cierto valor en la renta fija corporativa en Estados Unidos, pero lógicamente es en dólar y ya decimos que es muy difícil de predecir el comportamiento del dólar. Hay aspectos antes muy claros que podían aprovechar o que podríamos aprovechar para que, en caso de que subiera el dólar, pero ahora mismo desde el punto de vista del euro, que también había algunos indicadores que podían decir que el euro tendría que apreciarse, lógicamente no lo tenemos nada claro, e invertir en dólares es un riesgo por el comportamiento de la divisa. Había una pregunta también sobre los fondos de inversión inmobiliarios. Hay que decir que tienen que ser los cotizados. En Europa puede haber cierto valor por ese nivel de tipo de interés cero, por el coste fiscal, y desde ese punto de vista puede haber todavía cierto valor, y como mercado alternativo a lo que es el bono o la renta fija, no tanto en Estados Unidos, donde vemos ya síntomas muy claros de cansancio desde ese punto de vista. Por tanto, no en Estados Unidos, puede que en Europa pueda haber todavía algo de valor por inversión alternativa y por tipos de interés muy bajos. Y ya por terminar, el petróleo, yo creo que lo ha dejado muy claro Daniel. Vemos desde el punto de vista de los mercados emergentes, ojo, porque toda esta tensión que pudiéramos ver por el lado del dólar, lógicamente podría afectar a los mercados emergentes, pero es verdad que si fuera lo contrario, es decir, depreciación del dólar y caída de los tipos de interés, sería claramente, desde el punto de vista de los mercados, para los mercados emergentes. ¿De acuerdo? Esta es nuestra visión. Aquí lo dejamos, por supuesto, Ramón, cierra. Bueno, muchas gracias. Ahora nos queda, tenemos que rebajar el árbol porque el avión está en Santiago y nos queda. Entonces solo nos queda dar las gracias en primer lugar a la OCDE, como siempre, por habernos dejado este local, a José Miguel y a Daniel, por supuesto, también por haberse acercado dentro de su agenda a la casa aquí en Coruña, y por último dar las gracias a ustedes también por su asistencia. Y ahora, como hacemos siempre en los actos de Foro LC, vamos a terminar con el himno de España. ¿Nos ponéis el himno?
Muchas gracias. Me voy a quitar el micrófono.